Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a otro envío en vivo de terapia ocupacional de los viernes. El día de hoy un poquito más tarde porque en estos momentos está cayendo mucha lluvia en Bogotá. Eh, el transporte estuvo un poquito más lento el día de hoy, pero bueno, ya estamos aquí, ya vamos a comenzar con nuestro taller del día de hoy. El día de hoy tenemos la segunda parte del taller sobre cómo aprende nuestro cerebro, cómo está conformado nuestro cerebro. Muchas gracias a los que ya se están conectando. Me alegra muchísimo tener esta cita semanal de los viernes con todos ustedes. Siempre son temas muy entretenidos, siempre surgen inquietudes bien interesantes, entonces pues me alegra muchísimo poderles colaborar. Vamos a esperar unos 5 minuticos más que se conecten más personas. Por el momento pues les puedo ir contando cómo nos fue esta semana en INIS. Semana con puente festivo. En estos momentos pues seguimos implementando nuestros protocolos de teleconsulta para todas las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID. Recuerden por favor que las personas mayores de 70 años, pues de preferencia, a no ser que sea una urgencia, no deben salir de casita. Lo mismo las personas pues más jóvenes, pero que tengan alguna enfermedad preexistente, sobre todo de tipo pulmonar. Y pues recuerden que en INIS estamos manejando tanto los procesos, tenemos la opción de manejar tanto los procesos de neuropsicología como de terapia ocupacional a través de la teleconsulta. Entonces, pues pueden igual solicitar nuestra cita y pues hacen la aclaración de si prefieren teleconsulta o prefieren consulta presencial. Igualmente, esta semana en Neuro en un Minuto, nuestra sección de los lunes y los miércoles, igual el lunes festivo salió nuestro video. El equipo de neuropsicología habló esta semana sobre las alteraciones. Ya estamos en una nueva como temporada de videos hablando sobre las alteraciones de las funciones cognitivas. Previamente, en el mes anterior, estuvimos hablando primero de las funciones cognitivas, lo que fue atención, memoria, lenguaje, náuseas y funciones ejecutivas. Y pues ya en este mes estamos hablando de las alteraciones en estas funciones. Si gustas, Adriana, puedes escribirme por privado cuál es la consulta que estás necesitando, pues porque los valores son diferentes si es para evaluación neuropsicológica o si es para consultoría o para terapia ocupacional. Entonces, envíame por favor el mensajito por privado y ahorita que termine el en vivo yo te contesto. Entonces, esta semana estuvimos hablando de las alteraciones en la memoria, o sea, las amnesias, y las alteraciones en las náuseas, o sea, las agnosias. Es bastante divertido, la verdad. Las amnesias y las agnosias. ¿Por qué? Pues teniendo en cuenta que uno de los principales motivos de la consulta para evaluación neuropsicológica son las alteraciones en la memoria. Es como una de las principales quejas. Entonces, pues es muy importante saber cuándo una alteración en la memoria pues ya se convierte en algo fuera de lo normal, cuando es necesario acudir al especialista y pues qué tipo de alteraciones hay. Lo mismo con las agnosias, pues que es un tipo de alteración bastante particular y específica. Entonces, pues sí, digamos que eso es más o menos nuestro resumen de la semana, nuestras actividades de esta semana. Igualmente nos estamos preparando porque la otra semana les aprovecho y les cuento.
comenzamos una nueva etapa en INIS apoyando los procesos de consultoría y los procesos de capacitación empresarial. Entonces, el día de hoy, de hecho, nuestra publicación en redes fue sobre neurociencia organizacional. La del día miércoles fue sobre neurociencia solita. Y esto es porque pues nos parece muy importante poder divulgar con nuestros usuarios cuáles son, pues qué es la neurociencia en verdad, qué es lo que hay que tener en cuenta cuando ustedes escuchan hablar de neuro, lo que sea, porque hay muchas neuro. Eh, Hay veces que se utiliza esta palabra un poquito indiscriminadamente en cosas que no son propiamente neurociencia. Entonces, pues estuvimos hablando de la neurociencia solita, como tal, pues el empleo del método científico para conocer el sistema nervioso y de la neurociencia organizacional, es decir, de cómo ese conocimiento sobre el cerebro nos puede ayudar en el puesto de trabajo, en el entorno laboral. Entonces, pues precisamente la próxima semana empezamos proceso de capacitación a nivel empresarial para poder dar a conocer dentro del entorno laboral, pues cuáles son aquellos descubrimientos de la neurociencia que nos sirven para tener un mejor desempeño, para tener mayor productividad, mayor bienestar en los empleados, pues sobre todo en estos momentos de tanto teletrabajo. Entonces, pues eso lo comenzamos la próxima semana. Y también, pues aprovecho para contarles que muy probablemente el próximo viernes vamos a modificar la hora de este encuentro. Un poquito más temprano, solamente a las 5 de la tarde, muy posiblemente, pues les estaremos confirmando por redes, porque también pues tengo el honor y el placer de dar una capacitación sobre los procesos de neurociencia, específicamente para terapia ocupacional. Entonces vamos a hablar un poquito de las generalidades de la neuroocupación, invitada por la Universidad de Santander, la sede de Cúcuta, virtualmente, claro. Entonces, pues digamos que esas son como nuestras actividades de la próxima semana y pues que nos van a cambiar un poquito el horario. Lo ideal también es que el día de hoy, pues como les prometí la semana pasada, vamos a hablar un poquito de lo que son los neuromitos, porque pues vamos a mirar en esta parte de cómo funciona nuestro cerebro, lo que son procesos de pues los lóbulos que conforman el cerebro y pues cuáles son las cosas como que se han creado, se han desarrollado algunas ideas que no son ciertas o que son un poquito difusas en cuanto al funcionamiento del cerebro. Entonces, pues ya vamos a ir comenzando. Voy a terminar de compartir la publicación del video para que lo puedan encontrar más rápido. Y comenzamos. Igualmente, pues a causa de la lluvia se complica un poquito el internet. Listo. Entonces, pues vamos a comenzar. La idea es que hablemos un poquito hoy de los neuromitos, que era pues lo que preguntaban y lo que sugerían la semana pasada. Para eso, pues yo les tengo aquí mi modelo de cerebro, que ya les he mostrado en varias ocasiones. Entonces, digamos que esta es una forma muy lúdica y muy práctica de aproximarnos al cerebro, tanto para grandes como para chicos. Entonces es básicamente un rompecabezas, pues lo voy a desarmar y vamos a ir conversando un poquito conforme lo vaya armando. Algo que es muy importante, que diga yo desde el principio, es que si bien nuestro cerebro está organizado en lóbulos y cada lóbulo tiene diferentes funciones, pues son muy pocas aquellas funciones del cerebro que se localizan específicamente en una parte, que es de pronto
alguno de los neuromitos o de las creencias distorsionadas que se han prolongado con el tiempo. Entonces, pues básicamente como para comenzar, vamos a colocar por aquí. En términos generales, nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios. Entonces, tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Entonces, creo que ustedes me ven cruzado por el reflejo de la cámara. Cuando hablamos de hemisferios es porque estamos dividiendo el cerebro por esta parte, por la mitad de la cabeza, la mitad a nivel vertical. Entonces ese eje vertical lo que hace es dividir pues todo nuestro cuerpo en realidad, y puede ser también con el eje de la columna, en una parte derecha y una parte izquierda. Lo mismo que pasa con los ojos, con las orejas, con los brazos, pasa con el cerebro. Y uno de los mitos que más ha perdurado cuando hablamos de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, la verdad, pues como que se sigue multiplicando o se niega a morir debido pues a jueguitos que uno, por ejemplo, encuentra en Facebook, que encuentra en redes sociales, donde pues básicamente tiene que hacer uno como un test, unas preguntas, para ver si uno es hemisferio derecho o uno es hemisferio izquierdo. Entonces, supuestamente dice el neuromito que las personas que son hemisferio derecho, que tienen predominio del hemisferio derecho, son más creativas, son más sensibles, porque en el hemisferio derecho están las emociones. Y las personas que son hemisferio izquierdo son más analíticas, tienen más razonamiento, porque en el hemisferio izquierdo pues están estas funciones del lenguaje, que son de análisis y de procesamiento de la información. Y esto se termina de complicar un poquito más cuando decimos que los zurdos, las personas zurdas, utilizan más su hemisferio derecho y las personas diestras utilizamos más el hemisferio izquierdo. ¿Qué es lo que sucede ahí con los neuromitos? Siempre pasa que un conocimiento que sí es cierto se difunde de manera inapropiada y se distorsiona y se cambia. Entonces, lo que en verdad sucede es que los componentes motores, las áreas motoras en nuestro cerebro sí están cruzadas. Entonces, por ejemplo, el hemisferio derecho maneja el movimiento del lado izquierdo y el hemisferio izquierdo maneja el movimiento del lado derecho. Por eso, cuando ocurre un accidente cerebrovascular, ocurre un trauma craneoencefálico que lastima alguno de los dos hemisferios en particular, la afectación motora y sensitiva se produce en mi cuerpo contrario, en el lado del cuerpo contrario, que es lo que conocemos como hemiparesia. Una disminución de la sensibilidad y el movimiento, o una hemiplegia, que es la pérdida total de la sensibilidad o del movimiento en un hemicuerpo. Entonces, un daño en el hemisferio derecho va a afectar el hemicuerpo izquierdo y viceversa. Entonces, pues de ahí, de ese conocimiento, pues nos hemos distorsionado la verdad, y pues pasamos a asociar solamente pues unas funciones, como por ejemplo las emociones. Lo que les decía, supuestamente las emociones están en el hemisferio derecho y el análisis en el izquierdo, y pues esto no es cierto. ¿Qué sucede aquí? Que lo que hacemos es distorsionar y malinterpretar un conocimiento que ya existe, y pues de esa manera terminamos como afectando a las personas, porque tampoco esto es cierto. Como les decía al principio, son muy pocas las funciones, es decir, por ejemplo, memoria, atención, lenguaje, que uno puede decir específicamente están concentrados en este punto del cerebro. Básicamente el cerebro funciona en red, lo que hablábamos la semana pasada con las neuronas, pasa lo mismo con las partes del cerebro. Cualquier tipo de función, como la atención, como la emoción, incluyendo,
requiere de que se integren muchas partes del cerebro. Pues ya sabemos que una neurona no trabaja sola, una parte del cerebro tampoco. Entonces, al tener este enfoque muy de localización, lo que hacemos es limitar el conocimiento que tenemos sobre el cerebro y como encapsularlo. Aparte de, pues, mi modelo no lo tiene, pero pues aquí en este espacio que ustedes ven entre los dos hemisferios está ubicado el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es un conjunto de fibras que se encargan precisamente de cruzar la información para que la información, las señales, puedan ir pasando de un lado al otro de la red. Entonces hay partes de la red que están en el hemisferio derecho, hay partes de la red que están en el hemisferio izquierdo. Entonces, pues por eso no es cierto que una persona zurda sea más de hemisferio derecho y tenga mejor creatividad, mejor emoción. Y no es cierto que una persona diestra tenga automáticamente mejor desempeño, por ejemplo, de funciones matemáticas y del lenguaje, solamente pues porque es diestra o porque es zurda. Aquí lo único es que es verdad es que las funciones motoras, el movimiento y la sensación sí están cruzadas en el cerebro. Entonces, si tú tienes un daño en el hemisferio derecho, pues vas a tener una hemiplegia o una hemiparesia en el hemisferio izquierdo y viceversa. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, yo soy diestra. Si yo llego a tener algún daño en mi hemisferio izquierdo, mi mano derecha se va a ver afectada, que mi mano derecha es mi mano dominante. Quiere decir que eso va a ser más difícil para mí poder hacer desde cosas tan sencillas en estos momentos como alimentarme. Hola Laura, ¿cómo estás? Eh, entonces, pues es por ese cruce de la motricidad. En esos casos, lo que hacemos desde terapia ocupacional es realizar un cambio de dominancia. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene una de las capacidades que él tiene es la plasticidad neuronal y él puede adaptarse a través de la experiencia, a través de la práctica, pues para que partes que no estaban acostumbradas o que no tenían esa función de mover, por ejemplo, mi mano izquierda para que yo coordine y pueda comer, a través de la práctica, pues mi otro hemisferio puede suplir de alguna manera, no igual que mi hemisferio dominante, pero pues sí puedo suplir el desarrollo de estas habilidades motoras y puedo llegar a poder alimentarme pues con mi otra mano, así no sea inicialmente mi mano dominante. Entonces pues esa parte por ese neuromito que existe del cerebro, del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo. No, también lo he visto como cerebro derecho y cerebro izquierdo. No, no tenemos dos cerebros, tenemos dos hemisferios. Y pues ya saben por qué, pues porque no hay que dar crédito a ese tipo de juegos o de información, pues como entretenimiento todo muy bien, pero no es neurociencia y no es cierto. Entonces, pues de esta manera ya llevaríamos dos neuromitos, el de la semana pasada, que fue el neuromito del uso del 10% del cerebro. Ya saben que este neuromito surgió de malinterpretar la relación que tienen las neuronas con la glía. Entonces sabemos que del total, pues sabemos entre comillas, hasta el momento lo que podemos decir es que del total de células del sistema nervioso, las neuronas ocupan más o menos un 10%, mientras que el resto del 90% lo hace la glía. Eso no quiere decir que solamente usemos el 10% en el que trabajan las neuronas, porque la glía también tiene muchas funciones. Y el segundo que estamos viendo el día de hoy es el neuromito de los hemisferios cerebrales, ser hemisferio derecho, ser hemisferio izquierdo, tener más o menos empatía o creatividad, o ser mejor o peor para las matemáticas. Eso no depende de si somos diestros o si somos zurdos, depende de la práctica. El cerebro va desarrollando habilidades pues de acuerdo a las actividades que practicamos. Lo que no practicamos no se desarrolla. Y pues como les decía, hoy vamos a hablar un poquito también de los lóbulos del cerebro. Entonces, pues nuestro cerebro tiene aquí 4 lóbulos, están marcados con los diferentes colores, el naranja, el verde, el azul y
el rosado. Entonces vamos a empezar de atrás para adelante. Este es nuestro lóbulo occipital. Entonces aquí está. Está ubicado en la parte de atrás, arriba básicamente de la nuca. El lóbulo occipital recibe toda la información de tipo visual. Está en cadena, pues entra lógicamente a través de los ojos, toda la parte del sistema óptico. Luego pasa al nervio óptico, lo mismo también pasa cruzado. Y la capacidad, los ojos son los que ven, pero la capacidad que tenemos de analizar todo lo que estamos viendo lo hacemos a través de nuestro occipital. Seguimos con la parte que está azul, es el lóbulo temporal. En el lóbulo temporal, bueno, les recuerdo que yo estoy diciendo pues como algunas funciones generales de lo que hace más o menos cada lóbulo. Pero pues les recuerdo que esto no es determinista hasta cierto punto, o sea, cada función necesita de muchas partes del cerebro, pero pues como en términos muy generales y muy, pues como básicos, es lo que estamos trabajando el día de hoy. Entonces, el lóbulo temporal está ubicado aquí en la parte más o menos pues de atrás de nuestros oídos. Y es el que maneja el lenguaje. En este sí hay algo muy específico y es que en la parte, en el hemisferio izquierdo, tenemos las zonas de Broca y de Wernicke, que son zonas asignadas al lenguaje. Entonces, pues generalmente, así hacia haya dominancia de otro hemisferio, pues si hay una afectación en estas áreas, pues sí hay una afectación en el lenguaje. Lo mismo, si hay una afectación a nivel occipital, puede ser en todo el camino, desde el nervio óptico o incluso en el lóbulo, pues hay alguna afectación en la parte de análisis visual. Los ojos pueden ver perfectamente, pero a veces el cerebro no puede analizar bien lo que está viendo. Es el caso, por ejemplo, de las prosopagnosias. Entonces yo les comentaba al principio de la transmisión que esta semana, en el video de Neuro en un Minuto, en el video del miércoles, hablábamos de las agnosias. Una agnosia es un conocimiento específico de diferente modalidad sensorial, entonces puede ser a nivel visual, a nivel, ya se me fue la palabra, a nivel auditivo, bueno, de diferente dependiendo de la modalidad. La prosopagnosia es una agnosia súper específica donde uno puede ver un rostro, pero no sabe quién es. No, lo que les decía, los ojos pueden ver perfectamente, pero pues el cerebro no puede analizar la información visual y en el caso de la prosopagnosia se da específicamente con los rostros de las personas. Entonces es algo bien interesante, bien entretenido. No quisiera tener prosopagnosia, pero pues bueno. Listo, lóbulo occipital, lóbulo temporal, vamos al lóbulo parietal. Entonces está aquí en esta parte. El lóbulo parietal tiene zonas de asociación de información. Entonces, lo que llega a través de los otros sentidos, el lóbulo parietal lo integra y lo organiza. Entonces, toda la parte somatosensorial, toda la parte táctil, de eso se encarga el lóbulo parietal. De hecho, hay muchas funciones pues que se manejan en conjunto, entonces también es muy común que uno hable de la zona temporoparietal, pues, que es donde se unen las dos partes. Y llegamos finalmente a la parte de adelante. La verdad, este es mi lóbulo favorito, el lóbulo frontal. Como su nombre pues lo dice, está ubicado aquí en la frente. Tenemos una parte que es prefrontal, pues que lógicamente es antes de la frontal. ¿Por qué es mi lóbulo favorito? Porque el lóbulo frontal es el que se encarga de coordinar todas las otras funciones. Entonces, pues para más información también pueden ir a nuestro video de funciones ejecutivas en nuestro canal de YouTube. Las funciones ejecutivas son aquellas
que se utilizan para coordinar todas las otras funciones cognitivas, para coordinar atención, coordinar memoria. Entonces uno puede tener muy buena atención, muy buena memoria, pero si no tiene procesos de planeación y organización, que es lo que hace el frontal, pues nada, no nos sirve de mucho, no, porque pues no podemos organizar nuestro desempeño. Entonces, pues digamos que esta parte como que influye muy directamente en el desempeño ocupacional, y es muy importante su estimulación y su desarrollo. ¿Por qué? Porque el lóbulo frontal termina de madurar bastante tarde, eh, más o menos hacia los 25 años. De hecho, es la inmadurez del frontal lo que hace, por ejemplo, que durante la adolescencia seamos tan impulsivos, no nos paremos a pensar en consecuencias, hagamos las cosas de una vez. Entonces, pues por eso es tan importante, por eso considero tan importante esta parte de estimulación de las funciones ejecutivas, porque son las que nos ayudan a organizar como tal nuestro desempeño. Y pues son muchas de las que, por ejemplo, yo trabajo en los procesos de consultoría con los adultos. Toda la parte de organización temporal, de planeación, de desempeño enfocado en metas ocupacionales, pues tienen que ver con nuestra estimulación de esas funciones ejecutivas. Y pues dichas funciones ejecutivas también se ven alteradas en procesos, por ejemplo, como los diferentes tipos de demencia. Entonces, pues ya como para pasar como a la otra parte, a la parte práctica de la actividad, hay una imagen, hay un gráfico que a mí me gusta mucho y que me parece muy, muy sencillo para, pues para mostrárselo a los niños o para cuando uno está trabajando esta parte de educación neurocientífica, por llamarlo de alguna manera. Es esta que yo se la voy a estar pues compartiendo en nuestras redes. Aprovecho para dar las gracias a todas las personas que nos enviaron las neuronitas de la semana pasada. Hoy salieron en nuestras historias de Instagram y de Facebook. Entonces, súper bonitas esas neuronas, quedaron mucho mejor que las mías de por sí. Entonces, pues aquí lo que se ve en esta imagen es que en cada partecita del cerebro hay una frase que le ayuda a uno a asociar pues qué es lo que hace cada lóbulo. Entonces, por ejemplo, aquí está la parte de la corteza prefrontal que les hablaba. La corteza prefrontal maneja procesos motores. Entonces, por ejemplo, aquí está bailar. La parte parietal que les decía que integraba todas las sensaciones. Entonces, pues aquí está sentir, por ejemplo, el sol, la temperatura. En la parte occipital, pues lógicamente está ver todo lo que vemos. En la parte temporal está hablar. Lo que les comentaba del lóbulo frontal. Entonces está toda la parte de resolución de problemas y de comprensión y de entender la información. Escuchar también en la parte temporal y la parte de conocimiento, de saber cosas. Y bueno, aquí está ubicado el cerebelo, pues mi modelito no tiene tampoco el cerebelo, pues tengo aquí solamente el cerebro. Pero como les decía la semana pasada, no nos vamos a quedar solamente en el cerebro. El cerebelo, pues que está ubicado en la parte inferior, maneja los procesos de, entre muchas otras cosas, pero pues así como para que lo tengamos claro, los procesos de equilibrio. En unión, por ejemplo, con pues toda la parte de análisis, toda la parte temporal, la audición y el equilibrio están muy relacionados en el cerebro. ¿Por qué? Porque audición y equilibrio, los receptores de la audición y el equilibrio juntos están en el oído interno. Bueno, en el oído y el equilibrio en el oído interno. Entonces, digamos que la información ingresa a los receptores por la misma parte y se procesa en diferentes partes en el cerebro. Entonces, pues nada, digamos que la invitación del día de hoy era como a reconocer pues absolutamente para todo lo que nos sirve nuestro cerebro, que es básicamente para todo. Considero, me parece, a mí, una opinión personal, que cuando uno sabe
cómo sabe mejor o sabe más acerca del funcionamiento del cerebro, puede desarrollar mejores estrategias para su propia vida. Pues a nosotros nos sirve, pues en terapia, lógicamente, lo que les comentaba, cuando estamos haciendo los procesos de consultoría, ya sea a pedagogos o a empresas, digamos que nos dota de herramientas para saber qué cosas sirven y qué cosas no. Pues ya espero que la próxima vez que alguien intente como mostrarles o venderles algo con el asunto del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, pues ya tengan como más herramientas para poder identificar pues que esto no es cierto. Hay muchos productos, la verdad, en el mercado que utilizan la palabra neuro y que en realidad no tienen sustento científico. Pues vamos a seguir hablando del cerebro, vamos a seguir hablando de neuromitos. A los que se conectaron tardecito, igual pues les recuerdo, pues les comento que la próxima semana nos vamos a ver un poquito más temprano, porque estoy participando, tenemos asesoría y capacitación a terapeutas ocupacionales el próximo viernes, el próximo jueves y el próximo viernes. Dirigido principalmente a terapeutas ocupacionales, pero pues cualquier persona que tenga interés en la parte de neurociencia, pedagogos, terapeutas del lenguaje, también pueden asistir. Les vamos a estar compartiendo por las redes la información para que se puedan inscribir. Es con la Universidad de Santander de Cúcuta. Entonces, pues como es de 6 a 8, pues nos vamos a ver un poquito más temprano el próximo viernes. Pues espero que les haya gustado esta parte y pues la idea es que el próximo viernes podamos hacer nuevamente algo práctico, que nos estemos como turnando un poquito entre lo teórico y lo práctico. Cualquier inquietud, cualquier comentario, pues los estaremos respondiendo por las redes. Muchísimas gracias por la compañía y nos vemos el próximo viernes.